historia de Pablo como no te la habían contado. Vamos a estudiar la vida de Pablo. La vida de Pablo que de una manera que no es exactamente quizás como a lo mejor se ha venido explicando. Muchas veces porque la vida de Pablo se ha explicado basada en el libro de Hechos exclusivamente, ¿no? Y tomado Hechos como si fuese, y que un poco lo es, lo recibimos un poco así, un índice de la historia de la Iglesia del primer siglo. El libro de los Hechos hay que contar que se escribió aproximadamente unos 20 años después de la muerte de Pablo, ¿vale? Lo escribió Lucas unos 20 años después y con una dirección particular. Era para las autoridades romanas. Quiso enseñar Lucas una imagen de unidad del el movimiento cristiano. Otro tiempo, otro contexto, un mensaje específico. ¿Desprestigia esto al libro de Hechos? No, en ninguna manera. Solamente hay que saber y colocar cada frase, cada pensamiento en su contexto. Y no hablo del contexto bíblico, hablo del contexto histórico, del contexto social, etc. Un ejemplo práctico. No me ha dado tiempo a investigar mucho, a escoger el más exacto, quizás que se adecue, pero un WhatsApp de los últimos que me han enviado, los últimos que he escrito, ¿vale? El WhatsApp, imaginaros que yo lo envío a Wilson y Wilson lo reenvía a ese WhatsApp, ¿no? Porque a la persona que entiende que el WhatsApp tiene un sentido y lo reenvía a alguien. Y el WhatsApp dice, ¿pero tú no te habías jubilado? Respuesta, no, me jubilaré en abril, pero continuaré haciendo trabajos de mantenimiento hasta julio. Y la persona que lo recibe, ¿qué creéis que le falta para saber de qué está hablando? ¿Qué cosas le pueden faltar? El tiempo, ¿no? El tiempo primero, de cuándo se escribió ese WhatsApp y en qué año se estaba refiriendo, ¿no? ¿Qué personas eran las que, a lo mejor ella le dijo, mira, un WhatsApp de Rafael lo escribió, ¿vale? Que Wilson lo que hizo fue transmitirlo. A lo mejor no lo escribió él, lo transmitió, ¿vale? Pero dijo, Rafael ha dicho esto, ¿vale? Pero ¿a quién se lo ha dicho? ¿De qué trabajo estábamos hablando? ¿No? O sea, cuando conocemos todas las cosas que han jugado alrededor de ese mensaje, debemos de conocer las cosas que han jugado alrededor de ese mensaje para saber exactamente qué es lo que nos está queriendo decir ese mensaje. Si simplemente cogemos la frase suelta sabiendo a la persona que era, pues bueno, probablemente nos quedaremos con falta de información y con el mensaje puede que erróneo incluso, ¿vale? Por si tenéis curiosidad, el mensaje era de Llorens Torras, que se jubila en junio, en abril, pero todavía estará hasta junio con sus temas de seguros, que es lo que él trabaja, en el tema de seguros. Muy bien. Hay que apuntar, también como dato, que los primeros escritos cristianos son los de Pablo, ¿vale? Los evangelios se empezaron a escribir, el primero fue el de Marcos, a partir de todo prácticamente se empezó a escribir a partir del año 70 aproximadamente. Llegaron de los últimos, de Juan, por el 90 y alguno pasó del siglo, pero todos se escribieron más o menos en esa franja de unos 35 años a partir de los 70. Con lo cual, los primeros escritos, vuelvo a decir, son los de Pablo. En la historia de Pablo, probablemente tomaremos como mucho más fiel las palabras escritas directamente por Pablo que no las palabras de ese WhatsApp recibido hace 20 años, escrito y que había llegado por una
porque oralmente, ¿vale? Se había desarrollado oralmente y en un momento determinado se plasman sobre papel, ¿vale? Con lo cual hoy vamos a repasar, le vamos a dar mucha importancia a esos escritos de puño y letra del apóstol Pablo. Así pues, los que ya conocíais la historia sobre Pablo, pues bueno, que si la oís un poquito diferente, pues os pido mente abierta para esto, ¿vale? El estudio está basado en un libro, muy buen libro, del título Pablo de Tarso a Roma, escrito por Senen Vidal. Luego, si a alguien le interesa, pues se lo puedo dar por escrito. Es un libro que me recomendaron, un pastor me recomendó y la verdad es que yo lo vuelvo a recomendar porque es un libro que concreta muy bien la historia. Es un libro que es casi un resumen de seguramente un montón de tochos que hablan sobre el tema. Él hace toda una secuenciación de toda esa recopilación de información y la escribe. Yo lo que he hecho es aún intentar resumirla un poco más y pasaros este esquema que tenéis en las manos. Ese esquema lleva la línea temporal de Pablo. Empieza en el año 3, que aproximadamente es donde se piensa que probablemente puede que naciera Pablo. Situamos esa línea temporal con 2 puntos que veréis por ahí que dice datación, coexistencia con Galión, con procónsul de Acaya, ¿vale? Y la fecha del arresto de Pablo, que dice en el año aproximadamente 55, el año 55, cuando fue arrestado Pablo en... ¿ves por aquí? Cuando está arrestado Pablo en Jerusalén por... a ver, aquí lo leo, por Félix y Festo, que por pura casualidad estuvieron solo un año en Judea, ¿vale? Con lo cual se sitúa esa línea temporal con esos 2 datos históricos, datados históricamente. Espero que disfrutemos todos de esta apasionante historia de Pablo que vamos a empezar ahora mismo. Y vamos a descubrir a la persona de Pablo, no tanto a lo que decía, sino cómo era Pablo, su pasión por Cristo, su pasión por la Iglesia, su pelear la buena batalla. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel, dice él. Esa batalla diaria que él tuvo, vamos a investigarla. Vamos a ver qué fue lo que él tuvo que batallar. Con muchas cosas, ¿eh? Con muchas cosas. De entrada diremos algunas descripciones de Pablo. Antes de ser cristiano era celoso de Dios, muy celoso de Dios. Una persona con convicciones y esforzado en esas convicciones, pero un poquillo fanático era el hombre, ¿no? Buscando en la RAE, dice persona que defiende una creencia o una opinión con pasión exagerada y sin respetar las creencias y opiniones de los demás. Hay otra acepción que dice que es muy aficionado a una actividad determinada o a la práctica con pasión, ¿vale? Hay fanáticos de diferentes niveles. Los hay que no molestan mucho, ¿verdad? Los hay que tienen su ilusión de hacer cosas o de ver cosas o de... ¿vale? De una persona, de un cantante, del fútbol.
no molestan demasiado, pero hay fanáticos que cuando, como dice la primera acepción, no respeta las creencias y opiniones de los demás, pues empieza a molestar un poco. Y cuando además eso se transforma en algo agresivo, como lo hacía Pablo, pues entonces ya molesta mucho. ¿Vale? Pablo era un poco así. Pero después de su conversión, podríamos definirle como un apóstol, un misionero, alguien que solo vive para su Cristo resucitado, como él le gustaba llamarlo, firme en sus opiniones, pero con un amor incondicional por la Iglesia y por los que componían la Iglesia, aquellos que él llamaba santos una vez y otra, ¿verdad? Porque así es como nos ve Dios, así es como los veía él, como santos, como apartados, como personas que estaban dedicadas a Dios, que estaban apartadas para Dios. Y él le tenía un enorme respeto y aprecio por estas cosas en la Iglesia y los que la componían. Firme, intransigente, pero sin buscar enfrentamiento. No intransigía en sus ideas, pero tampoco hacía que ese pensamiento enturbiara o estropeara las relaciones, estropeara, digamos, el buen funcionamiento de la Iglesia, que era lo que él principalmente quería. No quería ser carga para nadie y busca continuamente una cosa que va buscando continuamente, va incluido en ese amor por la Iglesia. Busca continuamente la comunión de los cristianos, la comunión de las iglesias, y eso implícito con un respeto a los líderes de las iglesias. Nada rencoroso y una manifestación personificada de lo que él mismo escribe en Gálatas 5:22, que es el fruto del Espíritu. Él lo demuestra en cada momento de su vida, en cada paso que da. Es lo que vamos a ir descubriendo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí mismo. Él lo va persiguiendo, lo va mostrando a cada paso que da. Yo creo que lo trabaja también, pero casi le sale de sus poros, ¿no? Porque es algo que ya él ha conseguido al momento que él ha puesto su vida a los pies de ese Cristo resucitado. Os voy a decir ya el final, la enseñanza final, que tenemos que ir persiguiendo a través de todo el estudio que vamos a ir haciendo, y es abundar como Pablo en ese fruto del Espíritu, con el amor por encima de todo. Cuando vayamos leyendo todas esas cosas que Pablo le fueron pasando, pensad en cómo actuaríais vosotros, a la vez viendo cómo actuó Pablo y viendo que ese amor está por encima de todo, que lo cubre todo y que es capaz de saltarlo por encima de todo. Que somos hermanos en Cristo, aún y con nuestra diferencia de pensamiento. Vamos a ver que lo que estaba pasando en la Iglesia en aquel tiempo pasa hoy. Lo que pasa hoy pasaba en aquel tiempo también. Pero ese querer y saber que somos hermanos en Cristo estaba por encima de todo. Era lo que buscaba Pablo y es lo que debemos también de tener la lectura cada vez que vayamos viendo esta historia. Nace en Tarso. A ver, me cambiáis de plano, a ver. Sí, ¿veis? Si le dais la vuelta, detrás tenéis este mapa, ¿vale? En el que veréis, os quería enseñar un poco, primero, los lugares que vamos a ir hablando. El nacimiento de Pablo, que fue en Tarso. ¿Dónde estaba Jerusalén? Esta es la zona de Judea. Damasco, que fue donde él, digamos, empezó su actividad cristiana, que está fuera de Jerusalén, fuera de Judea, fuera de Israel, y la iglesia de Antioquía, un punto muy importante también en su historia, también fuera de Jerusalén.
y en azul todo el espacio que él abarcó y donde estaban sus iglesias, ¿vale? Veis por ahí Corinto, Filipos, ¿vale? Tesalónica, ¿de acuerdo? No está ahí apuntado, pero está por ahí arriba Gálatas, o sea, Galacia. La zona Galacia esa era por ahí arriba. Y bueno, esto de aquí que pone Salamina es Chipre, ¿vale? Que también la vamos a explicar, va a salir en nuestro estudio. Pues nace en Tarso, ¿vale? Nace en Tarso, es una ciudad griega. Su nombre era Saulo, ¿vale? Saulo es un nombre que viene de Saúl, del rey Saúl, tiene la misma base, significa el pedido. Aunque cuando él cambia digamos, de estatus, ¿vale? Que pasa a ser cristiano, cambia su nombre. Ese nombre pasa a ser Paulo, ¿vale? Paulo. Nosotros lo tenemos españolizado como Pablo. El nombre lo cambia de Saulo a Paulo, que significa hombre de humildad o el pequeño. Normalmente cuando cambiaban el nombre en aquel tiempo, intentaban que el nombre cambiado sonara parecido al nombre original, ¿no? De tal manera que por eso ese Paulo sonaba similar a Saulo, ¿vale? Aunque el significado cambiaba. Vemos ejemplos de estos en la Biblia de cuando en cuando, ¿eh? A veces simplemente le añade una letra más o le cambia alguna cosita y eso en su lenguaje cambiaba el significado. Como decía, nació en Tarso, que era una ciudad extranjera, muy cosmopolita. Él era también de familia judía, ¿vale? Hemos dicho que era judío y probablemente de una familia muy celosa también. Era una ciudad muy cosmopolita porque era griega, era de mar, con mucho comercio. En el mar había muchísimo comercio en aquel tiempo, era prácticamente donde se movía casi todo el comercio. Y ahí llegaban siempre personas con diferentes culturas, con diferentes pensamientos, con diferentes niveles de filosofía, etcétera. Entonces todo se juntaba, en estos lugares se juntaba todo. Y se creaban pues comunidades, pues eso, muy cosmopolitas. Pero claro, los judíos eran judíos, estuvieran donde estuvieran. Ellos tenían sus costumbres, no se salían de ahí, eran súper rígidas. Y bueno, por ejemplo, alguna de ellas era pues el templo de Jerusalén, era súper importante para ellos llevar a los niños al templo. ¿Os acordáis de Jesús cuando lo llevaron al templo a nacer, luego con 8 años, etcétera? Entonces, seguramente Pablo pues fue de la misma manera. E incluso, pues bueno, a ir a estudiar lo que serían las leyes. Seguramente se formó como un buen judío en todo eso. Nos dice Hechos que estudió con los grandes, con Gamaliel, ¿vale? Y bueno, ahí estaba, vemos si giráis la hoja en el cuadro, que aprovecho, ahora que tenemos el cuadro así de inicio, aprovecho para marcaros un poquito los tiempos de Pablo, ¿vale? En el primer espacio, que está en blanco, es el tiempo hasta que Pablo tuvo esa revelación de Jesucristo. Luego tenemos 3 años en la iglesia de Damasco, 14 años en la iglesia de Antioquía y 6 años en lo que llamamos una misión autónoma, ¿vale? Y luego 3 años que fueron los años que estuvo preso hasta Roma. Yo, si os fijáis, pues he puesto, bueno, en el cuadro, en el número 30, es la muerte de Jesucristo y he puesto ahí que ahí estaba Pablo, que nos explica Hechos, aguantando las ropas, Hechos 8:1, lo veis por ahí apuntado, lo podéis ver en casa, aguantando las ropas de
aquellos fanáticos, ¿verdad? Utilizando la palabra de antes, con los que había estudiado y que estaban apedreando a Esteban. Esteban que Alberto nos hizo la predicación de Esteban el otro día, ¿verdad? Pues a este Esteban, ahí estaba Pablo aguantándole las ropas y dice que era joven, ¿verdad? Normalmente los judíos a partir de los 30 años es cuando se consideran maduros. Cristo empezó a los 30 años a su evangelización. Y los judíos en general entienden eso, que a partir de los 30 años es cuando una persona es madura para poder ser maestro, para poder hacer este tipo, digamos, de presencia delante de otras personas, de poder enseñar, etc. Así que ese Pablo, probablemente que no tenía a lo mejor los 30 años todavía, pues se consideraba joven y a lo mejor no estaba tomando esas primeras posiciones como esos compañeros fanáticos que apedrearon a Esteban. Así que vemos que si seguimos el cuadro, vemos que él ya una vez alcanzada esa madurez, él vuelve a Damasco. Vuelve a Damasco y empieza a vivir, que Damasco es una ciudad también extranjera, no es de Israel, es una ciudad extranjera también, con prácticamente cuando te salías de Israel, si miráis el cuadro por detrás, el mapa, cuando salíais de la zona de Israel, prácticamente toda esa franja es griega, tiene una carga helenística muy, muy fuerte, pero claro, había judíos en esa, por lo menos en la franja más cercana, Antioquía, Tarso, Damasco, había judíos por ahí. Él va a Damasco, es donde vive, y allí empieza a hacer pues de inquisidor, ¿vale? Empieza allí a querer mantener pura esa religión en la que hay unos judíos extraños que empiezan a seguir a un Mesías falso y que están alborotando a los judíos, no a los gentiles, no a nadie más. Los gentiles es igual. Lo que tenemos que mantener puro es nuestra raza judía, nuestra religión judía, nuestro pensamiento judío no puede variar. Tiene que ser el que es, así viene siendo durante 2000 años y tenemos que seguir así. Esto es lo que nos dijo Moisés y esto es lo que tenemos que seguir. Y entonces empieza a perseguir a estos seguidores de este Mesías, de este tal Jesús, que dicen que es el Cristo. El Cristo significa rey, ¿vale? Para los judíos no era el Cristo. Vale. ¿Dónde nos dice, por ejemplo, que Pablo no perseguía a los judíos en Jerusalén? No perseguía a los judíos en la tierra de Judea. ¿Dónde lo dice? Pues de su puño y letra, en Gálatas 1:22, por ahí lo tenéis apuntado, me parece. Sí, Gálatas 1:16 al 22, lo tenéis apuntado en la hojita y lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Gálatas 1. Empezando el 21 dice: después de esta visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía, que antes nos perseguía, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que trataba de destruir. Y estaban alabando a Dios por causa de mí. Ahora que leo esto, os digo que las lecturas que voy a hacer es la versión de la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Me la he cogido, es una versión como más actualizada, ¿de acuerdo?
¿Qué es lo que se nos está diciendo? Que en Jerusalén no sabían quién era, que los cristianos de Jerusalén no la habían visto, no sabían quién era. Solamente esos de ahí arriba eran los del norte, los de su pueblo, los de Damasco, eran los que le huían, que es lo que luego, por ejemplo, leemos cuando hace la conversión, que Ananías, ese sí que lo conocía, ese cuando le dice, Dios dice, ve para allá que vas a darle la vista a este, y dice, "Bueno, yo a ese no me acerco, a ese no me acerco, que este viene detrás de nosotros aquí". ¿No? Ese sí que lo conocía bien. ¿Vale? Bueno, oh sorpresa, el hombre en estos quehaceres que tenía de inquisidor y de ir de buscar detrás de los seguidores de este falso Mesías, pues resulta que le asalta en el camino. Ese falso Mesías le asalta en el camino y de repente lo tira al suelo, le ciega la vista. Y a mí la frase que le dice me suena a aquella frase de cuando Elías sale corriendo al desierto y Dios va a buscarle allí, que se metía en una cueva, y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo? Y coge Jesús y le dice, Saulo, ¿qué estás haciendo, Saulo? ¿A qué estás dedicando tu vida? Pues si te vas a hacer daño, hijo mío. O sea, la traducción de la que tengo en la memoria, que la Reina Valera dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón, ¿no? Te lo vas a clavar porque te vas a hacer daño. Estás haciendo algo que va en contra de ti incluso. Y Jesús le dice algo así, ¿no? Ya está bien, para. Esto lo leemos en el capítulo 9 y capítulo 26 de Hechos. Lo explica de diferentes maneras, Lucas. Es como decía antes, ¿no? No se explican las cosas igual en función de a quién lo estás diciendo. En Lucas 26 lo explica a los romanos, en Lucas 9 lo explica a las iglesias, lo explica de diferente manera. Probablemente en función de quién tenemos delante, pues omitimos unas cosas o añadimos otras, ¿vale? Por eso encontraréis en Hechos, en el capítulo 9 o en el capítulo 26, la descripción un poquito diferente. Y es curioso notar que la conversión de Pablo no la explica él en ninguna de sus cartas. Él dice que Cristo le buscó, que como alguien fuera de tiempo le hizo apóstol, pero no explica todo el desarrollo de cómo fue su conversión, su experiencia. Él no la explica. A lo mejor porque no quiso darse importancia, porque él también era muy comedido y parecía muy espectacular a lo mejor, y entonces igual la obvió un poco, ¿no? Pero bueno, tenemos ese relato, ya digo, por duplicado en Hechos, capítulo 9, capítulo 26. Así que ciego, postrado, desconcertado, sin comer ni beber durante 3 días, el hombre no sabe lo que está pasando. Cristo le ha pegado una sacudida tal a su vida, le ha pegado un meneo a lo que Pablo creía, a lo que Pablo era, a lo que Pablo pensaba que era la verdad suprema. Le ha pegado un meneo que lo ha dejado totalmente por los suelos. No sabe qué está pasando, no sabe qué es eso. Y Cristo le marca un nuevo camino. Le marca algo nuevo que tiene que hacer. Lo hace completamente diferente. Es aquello que cuando dice Jesús que lo hace nuevo, que es una nueva vida, es una nueva persona, todo lo anterior ha pasado, así lo hace Cristo. Todo el Pablo anterior
murió completamente en ese momento. Murió completamente, no quedó nada. O sea, le pegó tal sacudida que no quedó nada de Saulo, perdón. No quedó nada de Saulo. Todo fue hecho nuevo. Y no lo dejó sin hacer nada, ¿no? Como cuando creó a Adán. Le dio un trabajo. Lo primero que dijo cuando creó a Adán, dice, mira, voy a crear todo esto y te voy a dar una faena para que no estés ahí parado. Lo mismo hizo con Pablo. Lo desmontó de tal manera que no quedó nada, pero le dio un trabajo, le dio una faena para hacer, le dio un objetivo en su vida. Y ese objetivo lo siguió cada día, por encima de sus propias fuerzas. Y aquí voy a acabar. Voy a acabar porque ya se me ha acabado el tiempo. Y era un hombre, tuvo que ser un hombre duro, porque él explica que le dieron bien. De hecho, es probable que esa espina que dice que tiene probablemente fue algo que le acabó quedando de todos esos maltratos a los que él pues le tuvo que hacer, y las veces que naufragó y todas las historias le quedó. Al final puede ser que le quedara algún problema físico, pero era un hombre duro. Y toda esa potencia que tenía como persona se lo ofreció a Dios, se lo ofreció a Cristo, a su Cristo resucitado, como él le gustaba decir. Dice, solo quiero hablar de Cristo y Cristo resucitado. Vamos a dejarlo aquí. El domingo que viene vamos a seguir con esta apasionante historia, y en casa podéis ir repasando el cuadro por si hay cosas que también que os llamen la atención. Segundo episodio. Acordaos de la enseñanza principal que tenemos que tener en nuestra mente mientras sigamos el estudio. Gálatas 5:22. Fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad. Fidelidad, he dicho humildad, dominio propio. Porque son las cosas que vamos a ir viendo constantemente. Perdón, me voy a quitar esto, ¿no? Son las cosas que vamos a ir viendo constantemente en cómo Pablo actúa en cada paso, cada decisión que toma. Él es el puro ejemplo de la manifestación del fruto del Espíritu. Recordad que el libro de Hechos es un escrito después de la muerte de Pablo, con lo cual Pablo él no pudo leer este libro, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos a Pablo, nacido por ahí en Tarso, trabajando en Damasco, y lo dejamos ahí, en el último momento lo dejamos ahí, ¿verdad? Tuvo una presentación. Esto va subiendo y bajando, me parece que hoy está raro, ¿verdad? Sí. Hoy es que está esto muy extraño. Tuvo una presentación, pues, de aquellas que dejan huella, ¿verdad? La expliqué el otro día, pero hoy la vamos a leer muy rápido. Hoy no voy a buscar porque me han dicho que buscar los textos se me hace, me los he copiado y lo iremos leyendo rápidos. Esa presentación de las que dejan huella del Señor Jesús, de Cristo resucitado, a Pablo fue de la siguiente manera. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían un sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes le llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, le llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo.
en este momento está orando y le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también a mi pueblo Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue, encontró a Saulo, puso su mano sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien te se apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Pablo, en este momento, recobra la vista, dice, es bautizado, se pone otra vez en marcha y ya es todo un apóstol, ya es el superapóstol, ¿verdad?, que ha tenido esa manifestación directa de Dios. ¿Qué es lo primero que va a hacer? ¿Qué es lo primero que hace? Pues cualquiera hoy día, ¿no? Hemos tenido alguna visita de esto, pues montar su iglesia, ¿no? Va a montar su propia iglesia. Él es mejor que ningún otro para montar su propia iglesia, ¿no? Pues no hace eso. Se coge en esa ciudad, que era su ciudad en ese momento, de Damasco, y se reúne con los hermanos de Damasco. Él tiene, sin dejar de tener esa visión de apóstol y de ir y predicar el evangelio, pues bueno, lo primero que hace es también desde su iglesia de Damasco salir corriendo a predicar. Y esa predicación lo hace en la zona de Arabia, que es esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de la derecha es el sitio donde él sale a predicar, desde la iglesia de Damasco, ¿vale? Esas primeras misiones lo hicieron enviado o apoyado desde la iglesia de Damasco. ¿Lo hizo cómo? Lo hizo sin contar con nadie, sin preguntar, dice, a carne o a sangre, o sea, sin consultar con los que eran antes que él, dice, o sea, con los apóstoles, o sea, sin consultar con Jerusalén. Lo que nos está queriendo decir es que Damasco era una iglesia independiente de Jerusalén, ¿vale? Después de 3 años de estar en la iglesia de Damasco y pues misioneando por allí, por Arabia, es también esa zona de Arabia es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque suena un poco duro, ¿no? Esto de Arabia suena un poco desierto, pero no es que se retirara al desierto, como quizás los judíos tenían por costumbre. Dice, no, es que lo que hizo fue retirarse al desierto, como tenían por costumbre. No, lo que pasa es que esa zona era una zona que había bastantes ciudades, esa zona del norte, ya digo, por esta parte de aquí, ¿vale? Había bastantes ciudades y era la zona el ámbito de la ciudad de Damasco. Pero es extraño pensar que Jesucristo, por ejemplo, también fue a esa zona, ¿no? Cuando fue a buscar al gadareno aquel, que se tropezó con el gadareno, también dijo, pasemos al otro lado, ¿no? Era ese lado, precisamente. Y Pablo también empezó por ahí. Bueno, es una curiosidad. El caso es que después de 3 años tiene que irse de Damasco. Un problema con las autoridades y con los judíos de allí. Explica alguna anécdota, por ahí se explica de que tuvo que bajar por una canasta y sale corriendo. Tiene que irse de Damasco, ¿vale? Ya digo, vamos a decir por un tema político-social. Y aprovecha, ya que se va de Damasco, no sabe bien qué hacer, bueno, pues se va a visitar a esos apóstoles que él no conocía todavía, ya digo, después de 3 años, no conocía, se va a visitar a los apóstoles. Conoce a Pedro y conoce a Santiago, ¿vale? ¿Dónde leemos eso? Gálatas 1, 16, 20. Creo que en el listado tendréis estas citas que estoy leyendo.
lo va diciendo en cada uno de los puntos que estamos hablando, y ahí estamos hablando, este texto lo vais a encontrar, pues eso, al final de su época de 3 años en Damasco, ¿de acuerdo? Con lo cual ya estamos acabando esta franjita amarilla que tenemos por aquí pintada, ¿vale? Dice, pero aún antes de que yo naciera, leemos en Gálatas 1:16, antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén a pedir consejo a los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, hermano del Señor. Y la frase con la que acaba es un poco dura, quizás porque ya cuestionaban estas cosas en aquel tiempo. Pero él acaba diciendo, declaro delante de Dios que no es mentira lo que escribo. Gálatas 1, 16, 20. Él lo que está diciendo es, se está defendiendo de alguna manera, porque él siempre tuvo un poco que defender ese papel de apóstol que él había recibido. Y ahí también un poco ese papel de segundón que la gente le colocaba. Para nosotros, y voy a decir una de las cosas finales que tenemos, nuestras iglesias son iglesias muy de Pablo, muy con ese criterio de Pablo, pero en aquel tiempo, pues bueno, parece ser que no se le veía con ese honor que de alguna manera debería de tener. Él, sin embargo, y repasando haciéndoos recordar lo que hablábamos del fruto, siempre es extremadamente respetuoso con los que habían sido antes que él y con los líderes de las iglesias, independientemente incluso si eran de sus propias iglesias, aunque no fueran apóstoles. Siempre es extremadamente respetuoso. En ningún momento cuestiona su autoridad, más aún los ama tanto a los apóstoles como a los líderes de las iglesias que él funda, y los respeta hasta el final, cosa que veremos en el final de la historia, ya en el tercer episodio, veremos ese final de Pablo y por qué actúa como actúa. Y os haré recordar ese respeto profundo que tenía por los hermanos y los líderes de la iglesia. Y este respeto lo podemos, esa manera de pensar la podemos ver en un escrito que él hace a la iglesia de Corinto, una iglesia que él había fundado. De alguna manera, él era el padre espiritual de esta iglesia y tiene que defenderse con palabras como esta, hablando de Jesucristo y de cuando resucita y se presenta a sus discípulos. Viene diciendo, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiese nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues yo soy el más significante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Él empieza esa defensa situándose en un plano inferior. Como él dice, es que ya lo he dicho varias veces, la frase parece que me repito, a los que fueron antes que él, ¿no? Pero tiene que defenderse de lo que le acusaban los corintios, diciendo, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia.
Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Incluso, tanto se me llegaron a meter los corintios con él de una manera personal, que esto es como decimos en España, es más feo que pegarle a un padre, ¿no? O sea, meterse con tu padre espiritual de alguna manera, ¿no? Con el padre espiritual de la iglesia, empezar a acusarle por cosas, por tonterías, podríamos decir, ¿no? Por cosas personales con las que no te pueden acusarte o pueden hablarte de las cosas que has hecho mal o haces bien o mal, pero no de cómo eres o de cómo... No puedes meterte con una persona de esa manera. Los corintios lo llegaron a hacer, ¿no? Imaginémonos que me meto con Alberto, empiezo a decir que, yo qué sé, que está viejo, que está empezando a hacer cosas. No estaría nada bien, ¿no? O sea, es una falta de respeto enorme, ¿no? Segunda de Corintios 10:10. Pues algunos dicen, las cartas de Pablo, esto lo escribe el propio Pablo respondiéndole, porque Corintios en verdad no es una carta ni dos, en verdad son 6, es un ida y venida de mensajes y se juntaron todos en 2 cartas, pero en verdad son cartas con respuestas. Y en 2 Corintios 10:10 dice, pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Claro, los helenistas, que era el ambiente de Pablo, eran gente acostumbrada a tener personajes con una oratoria importante, ¿eh? O sea, se ponía allí uno cogiendo posición y exponiendo, ¿eh? Era uno de los pasatiempos de los griegos, ahí en el Areópago y en las plazas. O sea, eso a ellos les gustaba, lo potenciaban mucho, lo trabajaban mucho. Y claro, Pablo quizás no tenía a lo mejor el nivel, ¿no? Y bueno, pues se metieron con él con este tema, pero vuelvo a decir, era algo personal. Tus capacidades físicas, tus capacidades intelectuales no tienen nada que ver con la espiritualidad de una persona. Por eso digo que es algo poco despreciable. Bueno, se va teníamos a Pablo saliendo de Damasco, visitando Jerusalén solo 15 días, dice. Eso lo dice como para decir, lo que hago no lo hago porque me lo hayan mandado los apóstoles ni nadie, me lo ha mandado directamente el Señor. Tengo el mandato directamente del Señor. Él sale de Jerusalén y se va hacia Antioquía, ¿vale? Es un poquito más arriba. Y bueno, y ahora que no tiene Damasco, que no tiene su iglesia, digamos, de su pueblo y que sale de Jerusalén, ahora sí, ¿no? Ahora monta su iglesia, ¿no? Porque es lo que toca. Un pedazo de apóstol, enviado directamente por Jesús, bueno, pues otra vez no. Se va a Antioquía, allí ya había una iglesia. Había iglesias fuera de Jerusalén ya en aquel tiempo. Personas que habían pasado por Jerusalén, se habían convertido por la propia predicación de Jesucristo, con la predicación de Pedro, en aquellos famosos 3.000 que se convirtieron. Personas que pasaban por Jerusalén, volvían a sus sitios y organizaban pequeñas iglesias, ¿vale? Pablo, luego ya veremos, se encontró ya alguna cuando hizo su misión, digamos ya particular, encontró ya algunos creyentes en Éfeso. Y ya había algunos que se habían repartido, porque entonces la gente, pues bueno, también, como aquí, también hacía sus rutas por ahí, pues de negocios, de cosas, y entonces, pues bueno, pues volvía a casa. Y en Antioquía ya había una iglesia, pues grandecita, y allí él está 14 años. Si miráis el esquema, ¿vale? En la franja esta azul, veréis todo ese tiempo está en Antioquía, trabajando en misiones que eran de
cercanas a la iglesia de Antioquía, que eran pueblos de aquí alrededor, Tarso, por aquí alrededor, Chipre, bueno, ahí ven Salamina, pero es como se llamaba antes, tenía Chipre, Tarso, o sea, era su zona el ámbito de misión de esa iglesia, y él está 14 años en esa iglesia, pues bastante cómodo, ¿eh? Era un tipo digamos, de forma de entender el cristianismo, que Pablo se sentía muy cómodo. La mayoría eran no judíos, había judíos y no judíos. No judíos, gentiles, como le decían entonces, que no cumplían con los ritos de la ley. ¿Vale? Los judíos tenían unos ritos bastante estrictos en cuanto a la ley, en cuanto a limpieza, en cuanto al tema de la circuncisión, era un tema muy importante para ellos, la comida, el que se podía comer, que no se podía comer, todas estas cosas de la ley, los griegos no tenían ni idea, no las practicaban, porque de alguna manera, aunque probablemente conocían de esas cosas, bueno, entonces es igual que aquí, la gente conocía las cosas, pero entendían que habían sido libres de la ley para ser esclavos de Cristo, que es lo que muchas veces oímos de Pablo, ser libres de la ley para ser esclavos de Cristo. Bueno, pues Pablo está súper cómodo allí, trabajando con los antioqueos y misioneando por allá, por alrededores de Antioquía, hasta que empiezan los problemillas, ¿vale? Llegan unos creyentes de Jerusalén que empiezan a enseñar y exigir que para ser salvos había que cumplir la ley, en particular la circuncisión. También algunas cosas mínimas de limpieza, de comidas, etcétera. En particular, ya digo, la circuncisión. Eso le molesta mucho a Pablo. Pablo, ya digo, estaba muy contento allí. En este momento le molesta bastante, y esto lo vamos a leer en Hechos. En Hechos 15, capítulo 1 y 2, que también lo tendréis por ahí apuntado. Sí, ¿veis? Aquí donde dice Asamblea en Jerusalén, ¿vale? En la parte azul. Dice, y algunos descendieron a Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Bueno, pues se crea allí, ¿no?, una disputa sobre el tema, y para zanjar la cuestión, pues bueno, como de alguna manera todos tenían un cierto respeto por la iglesia de Jerusalén y los apóstoles, pues dicen, bueno, pues vamos a enviar allí algunos de los nuestros, de los más aventajados, para que hablen con ellos y nos expliquen a ver cómo tratamos el tema este de la ley. A ver, esto cómo hay que tenerlo en cuenta. Y leemos en el capítulo 15, 28, cómo se cierra este acuerdo, ¿vale? Pablo, Bernabé van para allá, con Tito también, y eso lo leeremos en una carta de Pablo, él también lo recuerda. Y entonces la carta con la que en teoría vuelve Pablo a Antioquía se cierra de la siguiente manera. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Me hace gracia el final este. Pasadlo bien. Bueno, esta versión, estoy leyendo la versión, la nueva traducción viviente. Me ha gustado un poquito el lenguaje que utilizaba en la mayoría de textos. Pablo, después de esta frase, se vuelve tan tranquilo
para Antioquía. ¿Por qué se vuelve tranquilo para Antioquía? Porque Pablo predicaba la liberación total de la ley. Pablo decía, la carne que haya en el mercado, comedla. Si te invitan a comer a una casa, no preguntes, tú come lo que haya. Claro, bueno, lo de la fornicación es otra cosa, ¿eh? Pero en cuanto a estas costumbres judías de limpieza, de comidas, Pablo predicaba liberación total de la ley. Entonces, ¿por qué se vuelve tranquilo Pablo a Antioquía? Porque él no recuerda eso. Él nos escribe de su puño y letra lo que en verdad le dijeron los apóstoles. Y acordémonos lo que decía el domingo pasado, ¿eh? No desprestigia esto el libro de Hechos. Lo que pasa es que tenemos que situar cada cosa en el lugar, el por qué se dice cada cosa de una determinada manera. Pero como digo, Pablo no recuerda esto. Pablo lo que recuerda es en Gálatas 2, 1, 9 a 10, dice 14 años después regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y también con Tito. En el versículo 8 dice, Dios le dio a Pedro el poder de hacer su trabajo de apóstol con los judíos. También Dios me dio a mí el poder de hacer mi trabajo de apóstol con los que no son judíos. Santiago, Pedro y Juan, que parecían ser los líderes allí, reconocieron que Dios me había dado ese privilegio especial. Así que, como señal de compañerismo, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé. Santiago, Pedro y Juan dijeron, Pablo y Bernabé, ustedes trabajen con los no judíos, nosotros trabajaremos con los judíos. Ellos nos hicieron solo una petición, que siempre ayudáramos a los pobres, que es precisamente lo que yo he estado haciendo con dedicación. Eso es lo que dice Pablo que pasó en esa reunión. Ahora quizás estos estudios nos sirven para saber por qué a veces decimos, nos dicen, bueno, pues es que se contradice, claro, en un sitio te dice que comas, en otro sitio luego te dice que no comas. Bueno, tiene un sentido, ¿vale? Lucas, cuando estaba escribiendo Hechos, estaba desde la iglesia de Jerusalén intentando enfocar una imagen de unidad al Imperio Romano. A él no le interesaba explicar que en verdad las iglesias evangélicas, por contemporaneizarlo, resulta que pensamos diferente una de otras, ¿vale? Y Lucas no le interesa decir que eran iglesias independientes, sino le interesa decir al Imperio Romano que el movimiento cristiano era un movimiento único. Y él lo hace desde el punto de vista de Jerusalén. Pero bueno, como decía, Pablo se va tranquilo de Jerusalén porque lo que le han hecho es reconocerle su apostolado y dejarle su camino entre los no judíos y decir, bueno, tú quédate ahí con los no judíos, nosotros nos encargaremos de los judíos aquí en Jerusalén. Bueno, se va a su iglesia, pero resulta que unos meses más tarde, ahí sí que empieza el problemón. Ahí sí que tenemos ya un problema, y para Pablo en particular. Estamos ya en los 14 años finales, ¿eh? Estamos ya prácticamente al final de la banda azul. Resulta que un poco más tarde, unos meses más tarde, llega Pedro. Llega Pedro y nada, tranquilo, como habían quedado allí en Jerusalén, tal y como habían quedado en la asamblea, Pedro respeta lo que habían pactado. Él se sienta con los incircuncisos, come con ellos, acepta que probablemente no contemplen, no mantengan las costumbres judías. Bueno, está allí tranquilo con los demás como si no pasara nada, tal y como habían quedado en Jerusalén, ¿vale? Pero resulta que detrás de Pedro, un poquito más tarde, pues llegan
otros creyentes de Jerusalén, amigos de Santiago, y claro, a ese momento se destapa en verdad lo que pensaban en Jerusalén en cuanto a la ley. Tan fuerte era ese pensamiento que tenían los creyentes de Jerusalén sobre la circuncisión y la ley, que hasta el propio Pedro se acobarda. Hasta el propio Pedro se da un paso atrás y cuando está con ellos lo que hace es, bueno, iba a utilizar otra palabra más fuerte, pero bueno, voy a decir se acobarda, y deja de sentarse con los no circuncisos, que es lo que hacían los judíos. No se les estaba permitido comer con no circuncisos, no se les estaba permitido comer ciertas cosas, y entonces Pablo lo que hace es poner en práctica eso por miedo. ¿Dónde lo vamos a leer eso? Gálatas 2, 11, 13. Dice, pero cuando llegó Pedro a Antioquía tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo de la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Claro, hace hincapié en Bernabé porque había sido un colaborador de Pablo, muy estrecho, muy querido para él. Lo tenía como alguien en el que podía confiar y dijo como César, ¿no? Tú también, bruto amigo. Pues lo mismo, cuando lo estaban apuñalando, pues lo mismo. O sea, Pablo se sintió ahí apuñalado por sus hermanos de la iglesia de Antioquía y principalmente por Bernabé, porque dice se había dejado arrastrar por ese pensamiento que iba en contra del pensamiento cristiano, del mensaje cristiano que él había querido, que él predicaba y que era lo que él entendía. Liberación de la ley para ser esclavos de Cristo. La consecuencia de eso, Pablo tiene que dejar Antioquía. Deja Antioquía y una vez más se queda sin iglesia, pero en este caso porque no puede convivir con algo que difiere tanto de su manera de entender el Evangelio. Pablo, aunque firme en sus convicciones, no busca el enfrentamiento. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, dominio propio. No busca el enfrentamiento, es respetuoso con la iglesia. Y lo que hace es dejarla tranquilamente, sin problemas. La deja y como en ese momento está sin iglesia y esta zona la tiene, por así decirlo, ya bastante pateada, el hombre pone su visión en Europa. Y lo que hace es apuntar a esta franja de aquí, ¿vale? Lo que hace es mirar en Europa y si leemos en Hechos, veremos que dice que el Espíritu no le deja ir ni a un lado ni a otro, ni a derecha ni a izquierda. O sea, y eso es reforzado por una visión que dice que se le aparece de un macedonio, que se le aparece y dice, ven y ayúdanos. Ven y ayúdanos. Y él va directo a Europa, directo a esa misión ya particular, personal, y va a toda esa franja de ahí, ¿vale? Macedonia es esa banda de ahí arriba. Y sin consultar a carne ni a sangre y sin titubear, va directo a donde el Espíritu le ha marcado. Y empieza lo que llamaríamos su misión autónoma. A partir de, si miramos nuestra hojita, a partir de esa franja verde, empieza su misión autónoma. Fijaros que
En este espacio anterior, ¿vale? En estos 14 años, no se habla de ninguna iglesia fundada por Pablo. Precisamente fue en esos 6 años de misión autónoma en donde Pablo funda todas las iglesias que eran, por así decirlo, paulinas, ¿no? Todas las iglesias que fueron fundadas por él son en esos años. Fueron los 6 años más fructíferos de Pablo. Y habían pasado 3 primeros en Damasco, 14 después en Antioquía, y esos 6 años son los 6 años, ya digo, que vamos a ver el domingo que viene. Hoy quiero acabar con un mensaje para esta porción de la historia de Pablo. Como creyentes, hemos de ser sinceros. Sinceros y honestos con lo que decimos y lo que hacemos. No podemos decir una cosa y hacer otra. Hemos de ser honestos, pero sin buscar el enfrentamiento, buscando la comunión. Pablo se cansó de hacer esto, se cansó de buscar esa comunión. Lo vamos a ver sobre todo en el domingo que viene, lo vamos a ver. Como Pablo insiste una vez y otra en buscar esa comunión entre las iglesias, entre los individuos de cada iglesia. Al final hasta da su vida por eso, ¿vale? Es el leitmotiv de Pablo, es el amor entre los hermanos, entre las iglesias. Como creyentes, decía, seamos sinceros con lo que decimos y con lo que hacemos. Seamos honestos. Y dejemos que en nuestra iglesia el amor de Dios se manifieste y sea lo que nos una a todos en la iglesia. Como iglesia no somos ni Antioquía, ni Jerusalén, ni Damasco. Somos Missió Sant Cugat. No vamos enseñando a nadie que tenemos la sana doctrina, que tenemos la mejor manera de entender el Evangelio, que somos fantásticos y maravillosos. No vamos enseñando a nadie eso, pero somos honestos y sinceros con lo que hacemos y con lo que decimos. Puede que no esté de acuerdo con lo que se diga exactamente en la iglesia. Si puedo convivir con ello, no hay problema. Hay pequeñas cosas que a veces unos pueden pensar de una manera y otros de otra, pero no me impide convivir con este hermano, compartir con este hermano. Si hay algo que me es imposible, bueno, a paz nos llamó el Señor. Pablo seguramente no coincidía en todo, a lo mejor con la iglesia de Antioquía, pero estuvo allí 14 años muy cómodo, hasta que llegó algo que era imposible para él, ¿no? Convivir. Bueno, en ese momento a paz nos llamó el Señor, pero mientras estemos ahí, mientras estemos en esos 14 años, apliquemos el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, dominio propio. Ahí sí que acabaría con la carta de Hechos. Si hacéis estas cosas, haréis bien. Pasadlo bien. La historia de Pablo como no te la habían contado. No sé, muchos no lo habréis traído ya, pero espero que guardéis por ahí Cristina me levanta, muy bien. Espero que guardéis este esquema porque en él están todos, aparte de la cronología, con los periodos y tal, todas las referencias que estamos utilizando para la justificación de este estudio. 2 minutos rápidos, tipo tipicol, como lo del vaso, ¿verdad? Vemos a Pablo después de convertirse, 3 años en Damasco, 14 años en la iglesia de Antioquía.
problema importante de Antioquía que dijimos, explicamos el otro día sobre, bueno, con los que vinieron de la iglesia de Jerusalén y Pedro entre ellos. Y en este momento, aquí nos quedamos con el estudio anterior, ¿vale? Vamos a hablar ahora ya del resto de su vida, en donde tenemos un periodo de 6 años, en donde son 6 años fructíferos, ¿verdad? Todo lo que aquí en 14 años casi no había hecho, lo hace en 6 años y hasta su prisión, unos 3 años aproximadamente en total, y su segura muerte en Roma. Acordaos el lema que tenéis que tener siempre en la mente a cada paso que vamos dando y cada decisión, cada acto que Pablo hace. Y está en torno a sus propias palabras: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí mismo. Y yo le añadiría algo que también estoy diciendo en repetidas ocasiones: un respeto inmenso por aquellos que eran hermanos con él, dirigentes de otras iglesias, personas que tenían esa delantera, ese liderazgo. Aunque no estuviera él de acuerdo con ellos, tenía un respeto inmenso. Tenemos, como decía, a Pablo ya saliendo de la iglesia de Antioquía con unos 47 años. Ya empieza a ser mayorcete el hombre, pero era un hombre con bastante fuerza. Él dice que había pasado por muchas vicisitudes en ese corto periodo de tiempo, sobre todo en el de los 6 años. Pero bueno, el hombre se notaba con fuerza y solo vivía para su Cristo, con lo cual toda la fuerza que él tenía era su única visión. Tenemos, como decía, saliendo de Antioquía, y en el libro de Hechos encontramos una referencia a ello. Como siempre, voy a leer rápidamente los textos para que no se me pase el tiempo. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia, Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, a la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu no les permitió ir allí. Así que siguieron el viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión: puesto de pie un hombre de Macedonia, le rogaba: ven aquí y ayúdanos. Ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. ¿Me pones el mapa? Pablo sale de Antioquía y se va dirección a Europa, principalmente a Grecia, que era un núcleo importantísimo. Teníamos 2 núcleos importantísimos, que era Grecia y Roma. Se va a Grecia. Claro, lo que nos dice el texto es que intenta ir al norte, intenta ir al sur, pero se va directo a Grecia, que era la visión que él tenía, en una misión completamente autónoma ya, sin contar con ninguna iglesia. El otro día dije que él no fundaba iglesias, él no fundó iglesias. Cuando en esos 14 años estuvo en la iglesia de Damasco y en la iglesia de Antioquía. Y desde ahí, pues, hacía misiones alrededor de esas iglesias. Él, cuando hace esta misión autónoma, va a esas zonas donde ahí sí que no había iglesias. Y el propio Pablo escribe a los Corintios un texto que nos da esa visión de lo que él tenía sobre crear iglesias. Ellos se quejaban un poco de que, ya sabéis que Corintios se quejaron bastante de él. Ya leímos algún texto el otro día.
y les dice algo así en 2 de Corintios 10:15. Dice: en cambio esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro está trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otros. Entonces empieza, como decía, en la zona de Gálatas, de Galacia. Gálatas es su primera iglesia. Después funda la iglesia en Filipos, la iglesia de los filipenses. Por ahí veréis alguno de los nombres, ¿verdad? ¿Veis por ahí Filipos, Éfeso? Luego él recorre un poco toda esta zona de aquí. Es la zona que él se centra para ese expander la palabra del Señor. Los filipenses fue una de sus iglesias más queridas. Era la iglesia más apreciada por Pablo. Los filipenses fueron los que atendieron necesidades personales en diferentes ocasiones, también en prisión. Si veis el esquema, la prisión que sabemos exactamente el año y el tiempo que estuvo fue la de Éfeso en el año 54. Y él les escribe algo así estando en prisión, que es donde escribe la carta a los filipenses. En ese esquema veréis las cartas que escribió y en los años donde la escribió. Nos sirve para saber en qué situación escribió esas cartas y el por qué, ¿no? A los filipenses les escribe algo así para que veamos ese cariño y esa relación especial que tenía Pablo con esa iglesia de los filipenses. Dice en 4:14: de todos modos han hecho bien en compartir conmigo la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y cuando luego seguí mi viaje hacia Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, que es la siguiente iglesia después de visitar a los filipenses, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Ese era el sentimiento que Pablo tenía por la iglesia de los filipenses. Una iglesia en la que se había volcado con Pablo, cosa que no vemos en alguna otra, ¿no? Como Gálatas o Corinto, en la que vemos que le retraen algunas cosas. Es aquello que explicaba con Alberto, ¿verdad? No es de recibo volverse contra la persona que te ha traído el Evangelio, que es tu padre espiritual. Funda después de los filipenses la iglesia en Tesalónica, como decía. Después va a Berea. Allí escribe la primera carta. La primera carta, hasta ese momento, Pablo, en el esquema, esos 14 años, ese año de camino, de empezar a buscar la zona de Grecia, él de momento no escribe nada hasta esta primera carta, que fue la a los tesalonicenses. Luego se va a Corinto. Ahí encuentra algún pequeño grupo, unos cuantos, de creyentes. Y aprovecho para decir, porque ya lo dije el otro día, había creyentes que habían visitado Jerusalén, que habían conocido a través de la propia palabra de Jesucristo, a través de la palabra de Pedro, y que volvían a sus casas y llevaban consigo ese mensaje y creaban pequeños grupos. Y de hecho luego leeremos en la carta a los romanos, leeremos el texto que escribe Pablo a los romanos cuando él no había estado allí, ningún apóstol había estado todavía en Roma, y sin embargo él escribe una carta como si ya hubiese creyentes en Roma. Naturalmente sí que habría.
ya digo, va a Corinto, allí encuentra un pequeño grupo de creyentes y él pues lo que hace es aumentar y apoyar y hacer que esa iglesia crezca y sea muy grande. De hecho, fue una iglesia muy importante, como podemos leer en Corintios, con muchos dones, bueno, el otro día lo decía Alberto, ¿verdad? Una cosa que casi tenías que irlos parando. Pues un poco así era Corintio, ¿no? Llegó a ser una iglesia muy importante. Después también funda una iglesia en Centres, que también está, más o menos, Centres está por aquí, más o menos. Y después de 2 años se va a Éfeso. A Éfeso también encuentra un pequeño grupo. Éfeso está por aquí, ya lo veis, ¿vale? Aquí encuentra un pequeño grupo, unas cuantas personas, y pasa un poquito lo mismo que en Corinto, también lo hace crecer. Allí lo explica Hechos, que crea, bueno, que va reuniéndose como una especie de sinagoga y hace como una especie como de pequeña escuela teocrática, podríamos decir, pero bueno, que tiene la costumbre de hacer estudios de una manera periódica. Y estando en Éfeso, que han pasado ya 3 años, si veis en el esquema han pasado ya 3 años, en el momento en que estaba en Éfeso, vuelve a pasar otra vez. Vuelve a pasar lo mismo que había pasado en Antioquía. Un grupo de misioneros de Jerusalén va visitando iglesias de Pablo, va haciendo un poco de ruta y esas iglesias que van oyendo, que se van abriendo, las va visitando y llegan a Galacia. Llegan a esta iglesia que tenemos el escrito de los Gálatas, esta carta a los Gálatas, que precisamente la escribe en este momento, porque él, estando en Éfeso, oye que han llegado estos cristianos que dicen que se ha de cumplir la ley de Moisés. Claro, aquí Pablo, aunque lleno de paciencia y dominio de sí mismo, que decíamos, pero aquí sí que pierde un poquito ya, aquí se enfada un poco Pablo, y es cuando escribe las cartas de los Gálatas, y en esa carta lo que hace a los Gálatas es recordarles que eso ya había pasado, que eso ya él lo había vivido en Antioquía, y decirles una frase que encontramos al principio, que a lo mejor igual habéis pasado por encima y no os habéis dado cuenta por no tener este contexto, y dice: aunque un ángel mismo os trajera otro evangelio, sea anatema. Aunque sea el mismo Pedro, aunque sea el mismo Santiago, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Oh Gálatas tontos, insensatos, ¿quién os ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Sería posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Aunque Pedro mismo venga a deciros otra cosa, aunque Santiago mismo venga a deciros otra cosa, no hay otro evangelio. Y nosotros somos herederos de esto. Esta fue la razón y cuando leamos los Gálatas,
sabed que este es el contexto de la carta. ¿Por qué escribe la carta a los Gálatas? Está cansado de que lo desprestigien. Está cansado de que su palabra, su llamado, sea menospreciado, de que su predicación sea menospreciada. Y él acaba a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 17, con una frase ya, como para decir, mira, ya, de ahora en adelante, que nadie me cause problemas con estas cosas, pues llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Cristo. No hay más. Es igual. Dejadme. Pero Pablo es un amante de la comunión entre las iglesias, es un amante del amor fraternal entre las iglesias, del respeto a los líderes de otras iglesias. Y poco después, si veis el esquema, en ese mismo momento, poquillo después, se entera que en Jerusalén están pasando necesidades, que en Jerusalén les está faltando la economía. Y es que, claro, yo digo que fueron los primeros comunistas y los primeros hippies, porque montaron una comuna allí en Jerusalén, ¿sabes? Y también porque se pensaron que Jesucristo venía enseguida. Ellos se pensaron que venía pronto. Es causa de otro estudio quizás, pero ostras, ¿qué les pasaría por la cabeza cuando en el año 70 pasó lo que explicó Jesucristo, pero no venía Jesucristo con ello, ¿no? Cuando destruyeron el templo y Jesucristo no venía ahí. Ostras, se tuvieron que quedar un poco descolocados allí en Jerusalén probablemente. Pero bueno, ellos pensaban que Cristo vendría, montaron allí una comuna. Claro, le empezó a faltar el dinero, no había manera de que entrara dinero allí, eran bastantes. Y entonces pues Pablo se entera de esto y empieza a involucrar a sus iglesias para hacer una colecta para Jerusalén. Este hombre no tenía rencor, cero. No tenía nada de rencor en su corazón ni en su alma. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Bueno, empieza a montar esa colecta con dos objetivos. Uno, el suyo personal, de tener esta voluntad de ayudar, de apoyar a otros hermanos de otras iglesias que lo estuvieran pasando mal. Dos, de enseñar a sus iglesias que eran una sola. Enseñar a sus iglesias que había que tener comunión unas por las otras. De enseñar a las iglesias que había que esforzarse por los hermanos, aunque fueran de otras iglesias y aunque no pensaran igual. Y él consigue algo así, lo consigue, y vamos a leer en 2 Corintios 8, 2, 6 lo que él explica que estaba pasando con esto. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez poder tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Eso es lo que consiguió Pablo. Era el deseo que él tenía, ya digo, ese doble deseo, el personal y el de la comunidad, y lo consiguió. Lo consiguió. Estando en prisión, escribe la carta, como decía, de Corinto, eso lo podemos ver en el esquema. En verdad eran 5 cartas porque fueron una ida y venida, era como emails que se fueron enviando, y Pablo escribía una parte, ellos le respondían, él le volvía a responder otra vez, iba a decir casi para mandarles a freír espárragos algunas veces, pero bueno, Pablo eran sus hijos, él lo tenía como sus hijos espirituales, ¿no?
Lo apresan en Éfeso, ahí escribe también las cartas a Filemón y la de Filipenses que hemos dicho antes, y cuando sale de la prisión de Éfeso, empieza su recorrido por las iglesias para recoger esa ofrenda que se había empezado a preparar un poco antes de entrar en prisión, y él desde la prisión manda cartas para alentar también a las iglesias, y saliendo de la iglesia pues recorre sus iglesias de Macedonia y Acaya, y esto le lleva casi un año. Por ahí en ese tiempo escribe también una parte de Romanos y escribe esto. Romanos 15:25, estoy pensando viajar a España. Estaba bien, quería venir para aquí, ¿eh? Y cuando lo haga, me detendré en Roma. Y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para seguir mi viaje. Pero antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo, juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos y a ustedes, de camino a España. Y cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Me he querido detener en esa frase, y termine esa buena acción de los gentiles. Ese era su deseo, llegar a España a través de Roma y llevar ese dinero de los gentiles a Jerusalén. Parece fácil, pero no. Él no sabía que iba a ser fácil. Ya sabía que no iba a ser fácil él. Llega a Jerusalén con el dinero de unos incircuncisos, creyentes en Cristo, sí, pero un dinero impuro a los ojos de la ley. Y tiene que enfrentarse a algo que él no hubiese querido que pasara. Quizás inocentemente, pero con el deseo profundo de que no pasara y de que esa relación que él esperaba, esa comunión que él esperaba, se hiciese viva. Pero llega a Jerusalén y a los líderes de Jerusalén no les gusta Pablo. No les gusta cómo predica el cristianismo Pablo. Y obligan a Pablo a cumplir con unos ritos del templo. Naturalmente el templo se nutría de cobrar dinero de esos ritos. Así es como el templo se iba ganando cada vez más dinero. Ya sabemos, acordémonos de Cristo cuando entró allí azotando, porque aquello era una cueva de ladrones, decía, ¿no? Pues eso es lo que pasaba, que el templo ganaba mucho dinero cobrando por todos esos ritos que eran obligados de la ley. Como dicen los jóvenes hoy en día, no os lo explico más, os lo leo. Hechos 21, 22, 25. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago, y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarnos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Después de oírlo, alabaron a Dios. Y luego dijeron: tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos, ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué podemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación. Y paga tú
los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta: abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. No queremos el dinero de unos incircuncisos. Vas a coger este dinero y lo vas a purificar dándolo en el templo. Esto es lo que vas a hacer con la ofrenda que has traído. Y aunque Pablo había peleado mucho en contra de estos pensamientos, había escrito cartas, había sufrido, había escapado, lo hace. Y lo hace por ese profundo amor y respeto que tenía, no por los que eran antes que él, como dicen Gálatas, no porque tengan algo que decirle, continúa diciendo el texto de Gálatas, sino porque eran hermanos y líderes responsables de una iglesia llena de santos, como él le gustaba llamarlos también. Y él tiene un tal profundo respeto que lo hace. Hechos 21-26. Así que al día siguiente Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzado el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los 7 días de voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e iniciaron una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban: «¡Hombres de Israel, ayúdennos! Este hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías, habla contra el templo y hasta profana este lugar santo, llevando gentiles adentro». Los judíos, bueno, ya conocemos, siempre le gustaba empezar a armar ahí jaleo para animar y encender la cosa, ¿no? Y aquí lo vuelven a hacer otra vez. Lo de llevar gentiles adentro es porque venía un griego con Pablo y aunque se quedó en la puerta, fue una manera de encender la cosa, ¿no? Diciendo que había traído al griego este y lo había metido en el templo. Cumplir con lo que le pedían sus hermanos, los líderes de la iglesia de Jerusalén, le cuesta su arresto. Y tras apelar a César, porque él se veía un poquillo mal y entonces dijo, bueno, pues la mejor manera de evitarme es apelar a César. Así también me llevan a Roma y 2 pájaros de un tiro. Estoy en Roma y me salgo de aquí, ¿no? Tras apelar a César, allí estuvo más o menos entre 2 y 3 años, pues probablemente allí acabó su historia. Allí lo ejecutaron. No hemos de apresurarnos a criticar a la iglesia de Jerusalén, ni a otras iglesias hoy en día, por cómo piensan o por cómo actúan o qué es lo que hacen o dicen. No debemos de apresurarnos a criticar a la iglesia de Jerusalén. Probablemente eso es lo que les hubiese pasado. Si ellos hubiesen predicado desde el primer día la libertad que Cristo traía, no hubiesen durado 2 días en Jerusalén. Lo que hicieron con Pablo lo hubiesen hecho al día siguiente con los de Jerusalén. De alguna manera, esos líderes que estaban tomando esas decisiones de cómo actuar en función del entorno que tenían, lo que estaban haciendo era proteger a sus ovejas, proteger a aquellos santos que Dios los había puesto a su protección. Los estaban queriendo proteger de la sociedad en la que estaban. Es una opinión mía, naturalmente, no es algo... Casi todo el texto os he dado solamente datos, ha habido poca cosa de opinión, pero en este caso sí que es una opinión mía.
no podían dejar de servir a la ley de Moisés en el contexto en el que estaban. Pablo no puede cumplir su deseo de continuar su misión hasta España. Se queda en Roma, donde probablemente lo ejecutan, pero Pablo, como él mismo explica en el libro de Hechos, como el mismo libro de Hechos explica, no él, fue una herramienta importantísima para que el Evangelio se extendiera por el mundo entero. Y tiene nos dejó un montón de escritos de su puño y letra, defendiendo con una profundidad tal la libertad de Cristo, que hoy en día la tenemos en nuestras Biblias y es la base de nuestro pensamiento. Esa libertad que tenemos en Cristo. Hasta aquí más o menos ha llegado un poco el estudio. Yo espero que haya sido algo para conocer, que conociendo la persona de Pablo podamos entender quizás un poco más cuando leamos sus escritos, su sentir sobre las cosas. ¿Qué es lo que le pasaba cuando escribía eso? ¿Qué es lo que sentía cuando escribía eso? Probablemente entenderemos un poco más esos escritos de Pablo. Y quiero terminar con una porción de la carta a los filipenses, como decía antes, esa iglesia tan querida para él, y que es un texto que lo he querido ver como casi como una despedida, ¿no? a lo que sabía que le iba a pasar, ¿no? o que le iba a pasar más adelante, como un legado, como una enseñanza de vida que él quería dejar tras su muerte, para que cuando leyeran estas palabras los que iban a creer en Jesucristo a través de él, la tuvieran como grabada en sus corazones. Y les escribe así: ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Que se os bendiga.